¿Por qué esta invitación de sube al monte? Los montes representan lugares altos espirituales. Los montes representan lugares altos espirituales. Pablo en Colosenses nos invita a no poner nuestro corazón y nuestra mirada y nuestra atención en las cosas terrenales, en las cosas de la tierra. Ahora, no significa que no miramos las cosas de la tierra, que no hacemos las cosas de este mundo y de esta vida. Estamos aquí, Dios nos puso en la tierra, pero que nuestra atención, nuestra conexión, nuestra preocupación no sea por las cosas terrenales, sino dice pongan su mirada y su corazón en las cosas de arriba, porque ¿quién está arriba? Cristo. Dice donde está sentado Cristo. El autor de Hebreos también nos invita en el capítulo 12, dice a mantener nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que cuando tu atención, tu enfoque y tu expectativa, tu esperanza está en las cosas terrenales, tu fe disminuye. Pero cuando tu mirada y tu atención está en conocer a Dios, levantas tu rostro hacia arriba para conocer a Dios, tu fe crece. Si tu fe no ha sido fuerte, entonces debes revisar dónde mantienes tu atención y tu corazón. Caminamos con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Esto es importante, porque hay que mantener los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, con nuestra mente y nuestra atención puesta en el cielo. Por lo tanto, el monte representa tener una posición, se trata de una posición mejor y una visión más clara. Dios quiere que tengas una posición mejor para enfrentar los desafíos de la vida. Ahora, si usted analiza las grandes fortalezas, los lugares donde se levantaban torres de vigilancia o muros, siempre se hicieron ¿dónde? Sobre los montes. Por ejemplo, para proteger a Cartagena, nuestra bella Cartagena, que era lugar de entrada, de acceso hacia Colombia, donde levantaron los castillos y las torres sobre las montañas. Entonces, pues Cartagena es un lugar plano, pero ¿dónde hicieron el castillo de Felipe? Arriba en la montaña. ¿Por qué? Porque eso provee una mejor visión, una visión más extensa. Entonces el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea que representa el monte un lugar de seguridad, un lugar de protección. El monte nos da garantías de que podemos ver cuando viene el enemigo y estar advertidos. El monte representa muchas cosas en la Biblia, pero este año necesitamos mejorar nuestra visión, poder ver más allá de los problemas de la vida, ver más allá de la opinión de las personas. Necesitamos ver más allá de lo que el mundo hace y poder entender las estrategias del engaño y ser advertidos de antemano. Hay personas que solo se dan cuenta del problema cuando ya están metidos en él, pero las personas que están en el monte pueden ver cuando las circunstancias se acercan. Proverbios dice que el necio no se advierte del mal, lo ve pero no se advierte, no lo percibe. Entonces, hasta que se estrella con el mal. Pero el sabio puede ver y entender y tener sabiduría, percibirse del mal y apartarse. O sea que una persona que está en lugares altos no vive de hueco en hueco, no vive de valle en valle, de lío en lío, de crisis en crisis. Y no significa que estamos exentos de pasar por una dificultad o una crisis. Todos podemos pasar en un momento. Lo que estoy diciendo es que hay gente que vive todo el tiempo abajo en el valle. Ahora, cuando usted atraviesa los valles en Colombia, que tenemos montones de montañas y valles, ¿verdad? Estamos llenos de montañas y valles. Pero cuando usted va en los valles de este país, atravesando las cordilleras, ¿qué es lo que ocurre en medio de los valles? Hay sombra. ¿Se ha dado cuenta cuando conduce en la carretera? Si usted va en los valles y tiene las montañas alrededor, ¿qué hay ahí en los valles? Sombras. Es frío. Los valles son fríos, ¿verdad? Entonces, desde el valle usted no sabe a dónde va.
a menos que llegue a la montaña. La montaña te permite identificar el panorama. Dios quiere que nosotros habitemos en el monte. La invitación de subir no es para lo que hacemos nosotros hoy en día. ¿A cuántos han visitado el Chicamocha? Oiga, muy pocos. Los invito a que vayan al Chicamocha. Es uno de los parques turísticos, bueno, es nuevo, no tan nuevo, pero tiene una visión espectacular. Nosotros todos los años como familia elegimos en el mes de enero siempre ir a Santander, porque podemos visitar lugares y casi todos los destinos turísticos que nosotros visitamos en Santander son en montañas. Y Dios también nos ministra, nos habla, no desde lugares bajos, sino en lugares altos. No porque Él no nos puede hablar hasta abajo, pero Él nos habla para invitarnos a subir, para que nosotros podamos ver lo que Él nos está hablando, para que entendamos la grandeza de lo que Él tiene para nosotros. Porque a veces desde abajo, metido, sumergido, viendo el problema, no entendemos lo que Dios nos está hablando. Y Dios nos invita a que subamos, pero para habitar en ese lugar. Ahora, la Biblia dice que Dios es el Dios altísimo. Nuestro Dios es altísimo. Está por encima de las cosas de esta vida y de las circunstancias. Pero también la Biblia dice que Dios habita, ¿en dónde? En las alturas. Dios habita en las alturas. Para los antiguos, los montes eran lugares de adoración. Para los antiguos, incluso hasta el día de hoy, los montes se usan como lugares no solo de expectación o de ver o de explorar, ¿sí? Nadie pone un telescopio en un lugar bajo. ¿Dónde se ponen los telescopios? Siempre que llegas a montaña. De hecho, si vas al Chicamocha probablemente encuentres un telescopio. Si subes a un edificio alto, es más, ¿de dónde surgieron los edificios? Es una cosa inconsciente. Los seres humanos siempre queremos hacer edificios más altos y torres muy altas. Las torres que en el lenguaje antiguo se usaba la palabra sigurat. De allí vienen las pirámides, la ambición de llegar a las alturas, de llegar a la gloria. Esa es una ambición humana. Pero esa ambición y esa necesidad que tiene el hombre de llegar a lugares altos solo muestra que tenemos la necesidad de estar cerca de Dios. Entonces fíjate cómo el hombre siempre busca alturas, pero se confunde, pensando que las alturas son una posición política, o una posición económica, o una posición social, o una posición de este mundo. Pero las alturas a las que Dios nos invita están mucho más allá de cualquier condición de hombres que están lejos de Dios. Dios nos invita a estar en lo más alto. Dios habita en la luz. No es Adaluz la que habita allá, sino es Dios el que habita en la luz, que la Biblia dice en el Antiguo Pacto es una luz inaccesible para los hombres. Pero Cristo abrió un camino nuevo. Él es la escalera que nos lleva a esa luz extraordinaria que nos permite ver mucho más de lo que los hombres pueden ver. ¿Cuántos quieren este año tener una visión extraordinaria para poder conquistar y alcanzar todo lo que Dios tiene para sus vidas? Necesitas subir a lugares altos. No puedes conquistar mirando desde abajo. No puedes conquistar con tu corazón down, con tu corazón siempre en la tristeza, en la depresión, en el no puedo, en el no hay. Tu visión, tu mentalidad. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son tan altos como los cielos de la tierra. Significa que subir al monte es elevar nuestro pensamiento. Es pensar más allá de lo que piensan los hombres. Entonces necesitamos tener también los pensamientos de Dios. Cuando subimos al monte empezamos a pensar como Dios. El monte representa también reino. ¿Recuerdan a dónde subió Satanás a Jesús? Al pináculo del templo. ¿Dónde estaba construido el templo? Sobre los montes. Jerusalén, es el templo de Jerusalén, que ahora es un templo musulmán y que solo queda una muralla para los judíos, está construido sobre un monte, sobre una colina. Al otro lado del monte de Sión, donde está construido el gran templo, hay un valle. El valle tiene más de 200 metros de profundidad. Y llegas al otro lado y hay otro monte, que de hecho Jerusalén está lleno de montes. La Biblia dice que al menos tiene 7 montes.
Al otro lado del monte está el monte de los olivos, donde Jesús solía orar. ¿Dónde oraba Jesús? En los montes. ¿Okay? Entonces representan, por supuesto, una conexión con lo celestial. Por eso los egipcios construyeron las pirámides. Las pirámides en la doctrina o en la ideología de los egipcios significaba la conexión entre el cielo y la tierra, o más bien en caso contrario, de la tierra hacia el cielo. ¿Recuerdan qué construyeron los hombres alejados de Dios en el libro de Génesis? La torre de Babel. Nosotros pensamos, siempre hemos visto la imagencita de la torre como que cuando usted escucha torre se imagina un tubo, pero la palabra torre allí es sigurat. Entonces usted debe pensar más en una pirámide. No era un tubo, era una pirámide, porque las pirámides representan las montañas, y las montañas representaban los lugares más altos, más cerca al cielo. Dile que está a tu lado, más cerquita del cielo. Nosotros aquí en Bogotá estamos ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar? 2.600 metros. Entonces la publicidad de Bogotá dice más cerca del cielo, pero del cielo atmosférico, de las nubes, y por eso hay frío continuo, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros estemos más cerca de su corazón. La invitación es a que estemos más cerca de su corazón. Ahora, los que les gusta subir al lugar más alto, ¿cuánta gente sube al año al lugar más alto de la tierra? El monte Everest, que llega ¿a cuánta altura? ¿Cuánto? Más de 8.000. Todos sabemos que a los 8.000 metros de altura hay una línea que le llaman la línea de muerte. Una vez cruzas los 8.000 metros de altura no puedes respirar. La presión atmosférica es supremamente elevada, y eso dice que la condición humana no está hecha para grandísimas alturas. Ahora, cuando usted viaja en un avión, usted viaja regularmente a 10.000 pies de altura. Está elevadísimo, ¿verdad? Pero dentro de la cabina hay una presión regulada para que usted pueda llegar bien a su destino. Entonces el avión tiene que hacer un ejercicio de cambiar la presión, ¿cierto? Se llama despresurización continuamente en la salida y en el aterrizaje, para que usted, y sin embargo usted lo siente y los oídos se le tapan, ¿verdad? Es la presión. Pero se dice que al menos 400 personas anualmente intentan subir al Everest. 400 personas cada año quieren subir al Everest, y anualmente muere mucha gente. De hecho, se ha vuelto una cuestión también comercial, es un negocio ya. Y hoy en día, cuando la gente va a subir, se ven las filas de gente. De hecho, hay trancón para subir al Everest, y a gente le toca devolverse porque ya no alcanza a subir. Pero lo que sí es cierto es que necesitas al menos 3 meses llegando a alturas a las que no estás acostumbrado. 3 meses de acondicionamiento en las montañas, no fuera de las montañas. Antes de la montaña necesitas mucho tiempo más para acondicionarte para las alturas, pero necesitas 3 meses llegando a diferentes bases, a diferentes alturas, para luego intentar subir y superar los 8.000 metros. Creo que está casi llegando a los 9.000 metros, 8.800, llegando casi a los 9.000 metros de altura. O sea, 800 metros más allá de la línea de la muerte. Es un riesgo permanente lo que la gente hace, y la gente está dispuesta a morir solo para decir que llegó al lugar más alto de la tierra. Pero déjame darte una buena noticia aquí. Nosotros tenemos un jet en el que subimos a lugares altos, que nos prepara, nos enseña y nos acondiciona para lo que no estamos acondicionados de manera humana, terrenal, porque fuimos hechos terrenales, estábamos en una condición terrenal, pero Cristo vino y nos subió en las alas de águila, en el Espíritu Santo, y nos elevó para llegar a lugares más altos que el Everest. ¿Qué tanto puedes ver en el Everest? Montañas y nubes, no puedes ver más nada.
Pero nosotros podemos ver el futuro, podemos ver lo que Dios tiene preparado, podemos ver lo que Dios va a hacer con nuestros hijos, podemos ver las bendiciones que ya están preparadas para nosotros. Podemos ver mucho más allá cuando estamos en lugares altos. Muy bien. ¿Cuál es el propósito entonces de esta enseñanza? Todos tenemos la necesidad de subir a una posición más alta que nos permita ver más allá. Diga conmigo, yo necesito una posición más alta internamente, espiritualmente, para ver más allá. Tus problemas son el resultado de cómo tú ves la vida. Y no podemos hablar de un año de conquista si tienes una visión terrenal. No podemos hablar de un año de conquista si te lo pasas abajo. Necesitamos una nueva posición para ver más allá y anticiparnos a las circunstancias de la vida. Dios es un Dios de excelencia. Y la palabra excelencia, ¿sí?, en el hebreo es mahalá, que significa un camino a un estado superior. Un camino a un lugar más alto. Eso es mahalá. O sea que lo que yo estoy hablando es de excelencia también. No me voy a enfocar en esta enseñanza y el próximo domingo en la excelencia humana, pero es parte de lo que es subir al monte. Cuando subimos al monte aprendemos de Dios la excelencia. Pensamientos superiores, actitudes superiores, lenguaje superior, forma de vida superior, forma de hacer las cosas superior. En el Nuevo Testamento también se nos menciona la excelencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Dice que el Dios que nos llamó por medio de su gloria y excelencia. Esa palabra excelencia allí en la Biblia es arete, que significa ser superior moralmente, ser superior en carácter. Dios quiere que este año, al subir al monte, te vuelvas excelente, te vuelvas superior en carácter, superior en conducta, superior en pensamiento, superior en moral a los demás. ¿Sabe que en las empresas hoy están buscando gente honesta, gente sincera, gente moral? Porque el común denominador del mundo es gente deshonesta, mentirosos, tramposos. Déjame decirte que la gente honesta, verdadera, que hace las cosas bien, va a progresar y va a prosperar en los siguientes años. Vas a sobresalir en medio de este mundo lleno de oscuridad. Entonces, solo desde una posición más alta también podemos ser inspirados. Este año tenemos 3 palabras en nuestra propuesta ministerial: inspirar, impulsar, para incrementar, para crecer, para que todas las cosas se desarrollen. ¿Cuántos quieren ver a su familia crecer? Oh, eso, amén, estuvo demasiado flojo. ¿Cuántos quieren ver el crecimiento de la bendición, de la gracia, de la presencia de Dios y de los propósitos de Dios en su casa, en su hogar, en su familia? Eso es subir al monte. ¿Cuántos quieren ver su corazón estando no en condiciones bajas, siempre en situaciones bajas, sino siempre arriba, no importando las circunstancias? Eso es incrementar, es elevación. Hemos venido hablando en los últimos años de esta palabra: elevación, elevación, elevación. Es una invitación constante. No te quedes en las excusas de la vida, que es que me pasó esto, que es que la rodilla, que es que me duele aquí, que es que el médico, que es que la cita médica, que es que el sistema, que es que el trabajo. No te quedes atorado ahí. Dios tiene cosas mayores para ti, cosas más altas y más elevadas. No dejes que esta vida te ancle a esta tierra y no te permita llegar a cosas superiores. Yo no quiero que tú mueras y llegues al cielo y te pregunten: ¿qué hiciste? ¿Cuál es la obra que hiciste? Y solo hiciste cosas terrenales y no cumpliste propósitos espirituales en este mundo. ¿Alguien me está oyendo aquí esta mañana? Por lo tanto, tengo la responsabilidad de lo que veo como pastor, como el enviado de Dios para la iglesia y como voz profética, de que entendamos todos cómo vamos a llegar a un año de conquista. Porque algunos simplemente conquista, se llenan de sueños e ilusiones, pero a veces no comprendemos el significado de cómo llegar allá. Solo desde una posición más alta somos inspirados e impulsados por Dios. Ir al monte significa que nos encontramos con papá y Él es el que nos inspira y Él es el que nos impulsa para avanzar más allá. ¿Cuántos quieren llegar más allá este año? ¿Cuántos no quieren repetir y seguir en la misma monotonía y la misma vida de siempre? Necesitamos lugares altos para poder llegar más lejos. A veces hay gente que quiere llegar más lejos sin impulso.
O es más, hay gente que ya se le acabó el impulso de la vida cristiana, arrancó con ánimos y hoy no tiene ánimos. ¿Por qué? Porque no han subido al monte y no han aprendido a habitar en el monte. La Biblia menciona el monte del Señor en muchas oportunidades en la Biblia. La Biblia menciona el monte del Señor desde el Antiguo hasta el Nuevo Pacto. Tiene una relevancia histórica y un significado espiritual importante para la iglesia que ya estoy mencionando. El monte del Señor, en el monte del Señor vemos las victorias. ¿Dónde estaba subido Moisés con las manos levantadas cuando Israel venció a sus enemigos? En el monte. Todos necesitamos estar en una posición de reino, una posición de autoridad, una posición donde podemos ver las victorias del Señor. Las conquistas que están preparadas, solo desde el monte puedes ver conquistas que ya están preparadas. Si no, solo ves problemas, obstáculos, ves el monte desde abajo. Una cosa es ver el monte desde abajo y otra cosa es ver desde el monte. Cuando ves desde abajo del monte, tu panorama es sombrío, es oscuro, no encuentras caminos. Hay gente que nunca encuentra la salida porque nunca está en lugares altos, solo está siempre desde lugares bajos. En lugares altos tú encuentras la salida, los caminos y las estrategias de Dios. ¿Sabe cuál fue el primer lugar a donde Dios llevó a Israel después de sacarlo de Egipto? A un monte. Si tú quieres salir del desierto, lo primero que necesitas es un monte donde tu mentalidad y tu visión cambien. Y fue lo primero que Dios hizo con Israel, ya lo vamos a ver. En el monte del Señor vemos la grandeza de Dios. Cuando uno ve las montañas tiene que pensar en la grandeza, en la majestad de Dios. No es la majestad de la montaña, es la majestad del que creó las montañas, el que diseñó. Y a mí me inspira. Yo no pienso en ay, tan linda la montaña, no pienso en Dios que está allí, que las creó. Pienso en su bondad, en su grandeza, en su majestad. En el monte desarrollamos identidad firme. La Biblia dice que como los montes están alrededor de Jerusalén, así el Señor alrededor de nosotros. Eso nos da una vida firme, una vida segura. Vemos quiénes somos y lo que podemos alcanzar en Dios. Entendemos nuestro propósito. Dios reveló sus propósitos a los hombres en los montes. Y entendemos nuestro llamado. Hay gente aquí que nunca ha entrado a su llamado. Piensan que ir a trabajar es su vida. No, su vida no es ir a trabajar, es cumplir su llamado a través de habilidades, dones, capacidades, oficios. Pero no es el oficio, es el llamado que cumples con el oficio. Y hay gente que solo trabaja para comer, para vivir, para subsistir. Pero resulta que tenemos un padre que dice: no te afanes porque yo tengo cuidado de ustedes. Yo sé cuáles son sus necesidades y ya Dios preparó para nuestras necesidades. Entonces no trabajamos para subsistir, tenemos un Padre que nos cuida, pero trabajamos para hacer la obra del Padre. Trabajamos para cumplir el llamado del Padre, el propósito del Padre. Es muy diferente cuando trabajas solo para conseguir dinero, para vivir, a cuando trabajas para cumplir un destino y un propósito en la vida. Por eso la gente vive deprimida, vive desalentada y solo vive en el desespero de hacer plata para irse a disfrutar. Porque no encuentran disfrute en lo que hacen, Y nuestras labores y actividades deberían ser parte del gozo, el deleite, dar fruto, dar resultados, ser productivos, lograr cosas en la vida. Necesario eso. Quiero que vaya abriendo el Salmo 24. En el monte de Dios suceden todas las cosas que necesitamos para una vida cristiana victoriosa. Si no has visto victorias, no has subido al monte. No has aprendido a vivir en el monte. No es subir al Chicamocha, visitarlo y yo me devuelvo. No, es permanecer allí. Es aprender a vivir la vida allí. Es aprender a tener una visión permanente desde el monte del Señor. En el monte somos restaurados. ¿Dónde Dios restauró sus hombres llamados? En el monte. ¿Dónde Dios fortalecía a su Hijo Jesús? En el monte. Donde Jesús se renovaba, se restauraba, se fortalecía, en el monte. Cuando andaba en angustia, ¿a dónde iba Jesús? Al monte a orar. De eso hablaremos el próximo domingo, acerca de Jesús. Pero hoy vamos a ver 3 testimonios de hombres que subieron al monte. Ahora, el Salmo 24, mire el corazón de David, teniendo el entendimiento espiritual. Ya le di toda la base espiritual para que podamos ubicarnos
bien respecto al sentido del monte. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan. Dile que está a tu lado: le perteneces a Dios. Le pertenecemos a Dios. Yo le pertenezco a Dios, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Los mares y los ríos nutrieron la tierra para que ella creciera y se levantara. Ahora viene mares, ríos, pero viene el monte. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor? Una pregunta que habla de pasión, que habla de lo más importante en la vida de David. Ahora, un hombre como David estaba en el monte, en la posición más elevada que se puede tener en un pueblo, en un reino. Sí, estaba en lo más alto, era el rey, tenía el respeto, había sido un conquistador, un ganador, venció al más alto, a Goliat, al gigante. Lo pusieron como general del ejército, lo llenaron de riqueza, se levantó a la vieja más top de la época, la hija del rey. O sea, ¿quién más podía estar en lo alto, en lo top? David. Pero él pensaba que todavía había algo más alto. Esto no lo satisfacía. Ni la chica más popular, ni más bella, ni más codiciable te va a satisfacer. Ni la conquista más maravillosa de este mundo te va a satisfacer. Ni el dinero que más te sobra en la vida te va a satisfacer. Ni la posición humana, ni el título más importante te va a satisfacer. Si tú realmente conoces a Dios, sabes que hay un monte más alto que cualquier conquista en esta vida. Es el monte del Señor. Y David anhelaba no más reinos. Él no hubiera dicho: ¿quién conquistará más países, más naciones? Eso es lo que hacen los presidentes. Una ambición de tener más tierra, conquistar más gente y tener todo bajo su dominio. Pero David, que tenía la posición más alta en el pueblo, entendió que lo más alto que podía conquistar estaba en la presencia de Dios. Alguien levante su mano y diga: lo más grande que puedo conquistar en esta vida está en la presencia del Señor. Aleluya. En el monte del Señor. ¿Quién subirá? Ahora la preocupación y la inquietud de David era: ¿quién tiene las condiciones para subir? Uno podría preguntarse hoy: ¿quién subirá al monte Everest? ¿Qué condiciones necesitaría para subir allá? ¿Será que alguno de nosotros? Yo me he preguntado si estuviera en una excursión para subir al monte, ¿lo soportaría? ¿Lograría la presión de la altura? ¿Estaría mi cuerpo en condiciones para eso? Y constantemente me respondo: no. Pero si quisiera subir al Everest, ¿qué debería hacer? Prepararme. ¿Podría llegar al Everest? Si me acondiciono y me preparo. Dile que está a tu lado: si quieres grandes revelaciones, grandes conquistas, grandes victorias este año, prepárate. Es sencillo. Lo que quieres lograr, prepárate. A veces nos preparamos para las cosas humanas y no nos preparamos para las cosas espirituales. Prepárate. Es prepararse, es subir, es empezar a condicionarnos para llegar a niveles más altos. Ahora, no es acondicionarnos para volver a recuperar la espiritualidad que perdí en las vacaciones, que se me quedó arrastrado entre tamales, hallacas, buñuelos, natillas y música de no Pastor William, sino Pastor López. Porque algunos escuchan al Pastor William hasta noviembre y en diciembre cambian de pastor. Y si estás oyendo esta prédica en otro país, busca en Google Pastor López. Ahora, la pregunta de David es la inquietud: ¿tendré el corazón adecuado para presentarme a la presencia de Dios? ¿Estaré en condiciones para que Dios me acepte y me reciba? ¿Quién? Ahora, no solo subirá, sino viene la siguiente palabra importantísima: ¿quién permanecerá? Ahí viene de una vez el significado y el sentido del monte. ¿Qué significa el monte? Es entonces el lugar santo. ¿Dónde habita Dios? En el lugar santo, porque Él es santo. Ahora, Él no es santo porque habita en un lugar santo. El lugar es santo porque Él habita ahí.
Entonces hay gente que dice: pastor, venga, óreme el cuarto para que me vaya mejor. No, es que si tú oras, tu cuarto estará santificado. Pastor, venga, óreme el negocio para que me vaya bien. No, si tú eres una persona consagrada a Dios, tu negocio estará santificado y le irá bien. Óreme a los hijos, pastor, para que se dejen el pecado. No, tú vive una vida con Dios, tú vive una vida llena del Espíritu Santo y tus hijos serán santificados también. No son los ambientes los que te santifican, eres tú el que santifica las cosas a tu alrededor. La santidad es una condición propia del ser, de la naturaleza. Santidad no es lo que haces, santidad es lo que eres. Y escúchame esta definición: santidad es a lo que te dedicas. Si quieres una vida santa con Dios, dedícate a la presencia de Dios. Ay, pastor, ¿y cómo trabajo? Dios te enseñará y te dará la suficiencia y la efectividad de cómo tener resultados extraordinarios en lo que haces. Dios te hablará en el lugar de santidad, en el monte santo, en el lugar alto, y te revelará y te mostrará las cosas que Dios tiene para ti. ¿Alguien aquí también quiere aprender esa vida diferente? Algunos tienen el pensamiento equivocado: primero hago plata y luego me voy a dedicar a Dios. No, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dedica tu dinero ahora a Dios, dedica tu tiempo a Dios, conságralo a Dios, que ahí es donde está tu valor. Algunos ponen la vida al revés y no se dan cuenta cuando todo acaba. No pongas a Dios al final, no pongas a Dios abajo, ponlo a Dios arriba, ponlo a Dios en prioridad. Eso es santidad, es dedicación a Dios. Ahora, la respuesta viene en revelación a David de lo que él había aprendido de la palabra. La respuesta que tú vas a ver a continuación la aprendió David de la ley. Y esta es la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón. Puedo decir yo que Dios me puede dar una revelación y mostrar conquistas tremendas con un corazón lleno de malicia y de malos pensamientos y de malas intenciones. Puro de corazón. Puedo pensar que Dios me va a levantar a grandes posiciones y victorias con las manos contaminadas, haciendo todo mal, siendo desobediente. No. Limpio de manos, puro de corazón. Preste atención a lo siguiente: que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es decir, que no le ha puesto su deseo y su emoción a cosas pasajeras de esta vida. Algunos elevan su alma al mundo del arte, pero el arte es solo para expresar y comunicar a Dios. Algunos elevan su alma al dinero. Tu alma está tan alto donde tú lo llevas. Tú alimentas la pasión de tu alma. Es que no siento deseos por Dios. Tú no lo has alimentado. Eleva tu alma a Dios. Eleva, puedes estar más alto con Dios. Puedes desear más a Dios. Puedes conocer más a Dios. Puedes buscar más a Dios. Y el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ojo, con tu boca. Revisa, porque ¿qué afecta tu comunión con Dios? ¿Qué afecta tu intimidad, tu revelación, tu entendimiento de las cosas espirituales? Tus acciones, tu forma de vida, las intenciones, motivaciones de tu corazón, tu mente. Los deseos de tu alma pueden ser enemigos para que tú alcances grandes cosas de Dios. Pero también, ojo con este punto aquí, tus confesiones. Ni jurado con engaño. Hay gente que quiere experiencias gloriosas con Dios y todo el tiempo están hablando cosas malas. Todo eso daña. Ahora, la pregunta es: ¿necesitamos estas condiciones para poder acercarnos a Dios? ¿O al acercarnos a Dios salemos con todas estas condiciones? David estaba en la ley. Entonces la ley te ponía el requisito primero para acercarte a Dios. Pero en la gracia, tú y yo nos acercamos a Dios y salimos limpiados, purificados, salimos enfocados, salimos corregidos, restaurados en su presencia. Entonces, si quieres tener manos limpias, corazón puro, si quieres tener un alma llena de pasión, si quieres tener una boca confesando, hablando fe de continuo, acciones victoriosas, sube al monte del Señor. Sube al monte. Versículo siguiente, entonces dice:
él recibirá bendición del Señor. Qué extraordinario. Y la justicia del Dios de su salvación. Tal, termino aquí con este versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan. Entonces, ¿qué es subir al monte del Señor? Buscar la presencia santa, majestuosa y gloriosa de Dios. Y yo le predico de continuo, porque hay gente que no entiende mis prédicas, porque hay gente que se molesta con mis prédicas, porque yo no predico para gente que va a mejorar su vida, porque yo no predico para gente que solo quiere tener a un Dios utilitario que le manda el chequecito, que le gira el nequi. Porque yo no predico para gente que solo le resuelve su problema de salud. Yo no lo predico para gente que solo está buscando que Dios le acomode la vida. Yo estoy predicándole a una generación de gente que quiere conocer y buscar a Dios de corazón. A esa es a la gente a la que yo le predico. A gente, porque ese es mi llamado. Por eso esta iglesia se llama Casa de Adoración. Le predico a familias que quieren conocer, buscar y adorar a Dios. Porque a eso vino Jesús también a esta tierra. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Una generación que busque a Dios. Una generación que quiera el rostro de Dios. Ahora hay alguien dijo, busca el rostro de Dios, no las manos de Dios. Pero la Biblia dice, busca su rostro y su poder. Significa que no encontrarás nunca sus manos, su poder, sus milagros, si primero no conoces su rostro. Y no buscas su rostro para que Él te dé poder. No, buscas su rostro porque lo anhelas a Él, lo quieres conocer a Él. Y aunque lo pidas o no, encontrarás el poder, el respaldo y la gloria de Dios en tu vida. Porque Dios conoce tu corazón y las motivaciones tuyas. Así que la inquietud de David es: necesitamos subir al monte del Señor, pero no solo subir, permanecer en el lugar santo. ¿Cuántos quieren permanecer en una vida consagrada a Dios? Yo todos los años me propongo ser permanente, constante en la presencia de Dios. Sé que cada vez que me salgo de allí, que olvido la prioridad de mi vida espiritual, todo empieza a salir fuera de lugar. Todo empieza a insatisfacerme, a incomodarme. Y el único lugar donde yo puedo siempre cumplir mi vida, mi propósito, mi destino, es en el monte del Señor. Ahora, la buena noticia es que Cristo no solo abrió el camino al monte del Señor con su sangre. La sangre abrió el camino para que tú y yo subamos al monte del Señor, sino que nos levantó con sus manos de gracia, extendió sus manos a través del corazón del Padre y en la gracia nos sentó a la diestra del trono de Dios en lugares celestiales. Dile que está a tu lado, ya estamos puestos, posicionados espiritualmente en el monte más alto, a la diestra del trono de Dios. ¿Qué puede ser más alto que el trono de Dios? Satanás ambicionaba el trono de Dios y dijo, en lo más alto pondré mi trono. Pero a ese lugar le pertenece a Dios. El problema del humanismo es que quiere al hombre ponerlo en un lugar más alto. El lugar más alto ya está ocupado, le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero por la gracia podemos estar a su lado, pegados a su pecho y ser vencedores en esta tierra y conquistar con el corazón del Padre. Lo invito a que estudie los siguientes textos que nos invitan a tener confianza. ¿Qué necesitamos para subir al monte del Señor? Confianza. Y la invitación del antiguo pacto era límite. No puedes porque no eres santo, porque tu vida es impura. Cuando Isaías se encontró con Dios, dijo, ay de mí que soy hombre de labios impuros. No puedes vivir una vida de intimidad con Dios y seguir con labios impuros. Hay gente que dice, yo conozco a Dios, pero su boca lo delata, que no lo conocen. ¿Cómo descubrieron a Pedro? Dice, usted habla como ellos. Pero Pedro tuvo que negar que era de Jesús. Una persona que ha pasado tanta intimidad con Dios no puede ni negar que es cristiano. Ni siquiera tiene que sacar en su carrito, no le tiene que poner un pescado.
No tiene que poner ninguna marca, ningún lugar para que lo identifiquen. Su vida es una identidad de que vive con Dios, conoce a Dios, camina con Dios. Sus frutos, sus hábitos, su forma de hablar. Efesios 2:18, para que lo estudie en casa. Efesios 2:18 dice: tenemos acceso. ¿Qué tenemos? Acceso. ¿Qué es el monte del Señor? Llegar directamente al corazón del Padre. Y es gracia. No tienes que pagar por ello. No tienes que hacer grandes esfuerzos más que la disciplina de dejar de andar perdiendo el tiempo en otras cosas y poner tu corazón en Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para que encontremos el oportuno socorro. ¿Dónde encuentras la ayuda? ¿En la puerta del banco? ¿Del prestamista? ¿Del gota a gota? ¿Dónde encuentras tu socorro, tu auxilio? ¿Dónde encuentras tu ayuda? ¿En un tío rico? ¿En una abuela que usted va a consentir para que lo deje en la herencia? ¿En dónde encuentra su ayuda? ¿En el sistema de este mundo? ¿En un título más? ¿En un cartón más? ¿En dónde va a encontrar su socorro? Pues déjame decirte, mi socorro, mi ayuda es el Señor. El Señor es mi ayudador. El Señor es el que me da gracia, fuerzas y capacidad. ¿Por qué voy a dedicarle mi vida a otras cosas si Él es el que me ayuda siempre? Él es mi ayudador. Hebreos capítulo número 10 versículo 19 al 22. Texto largo, pero dice: Él abrió un camino nuevo a través del velo, es decir, de su carne y de su sangre. Quitó el velo al lugar santísimo, ni siquiera al lugar santo, sino al lugar santísimo. Ahora acerquémonos, mire la misma respuesta de David: con corazón sincero. ¿Será que si eres hipócrita aquí en esta iglesia te va a funcionar ser cristiano? No, amigo. Tu vida espiritual solo funciona cuando tienes un corazón puro. ¿Qué significa un corazón puro? Sincero, no hipócrita. Nadie prospera en la vida cristiana siendo hipócrita. Corazón puro, teniendo buenas intenciones. Si tienes las intenciones correctas al llegar a esta iglesia y por la razón por la que vienes a esta iglesia, aquí prosperarás, aquí progresarás, aquí tendrás maravillosas experiencias. Si no tienes una intención pura y un corazón puro, te estrellarás. Pero también dice que necesitamos plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia. Hebreos 12, 22 al 24, y estudia esto más profundamente en casa. Entonces escribe, por favor: el monte representa comunión íntima. ¿Qué representa el monte? Comunión íntima. Que te estoy invitando con sube y permanece en el monte. Que tu decisión más grande en este año sea incrementar tu intimidad con Dios. Subir no es que, bueno, si estás abajo en el valle, amén, empieza este año y sube hasta donde más puedas. Pero si ya estás en el camino, no te creas que estás en la cima de tu intimidad con Dios. Todavía puedes mejorar. Si tú leyeras mi agenda de propósitos este año y mis propósitos espirituales, es estar más cerca de Dios, es oír mejor a Dios, es conocer mejor a Dios, es escuchar mejor los propósitos de Dios en mi vida. Es más intimidad, me lo propongo cada año porque tengo que permanecer allí. Es mi decisión, cada vez estar más alto y más cerca con Dios. No es más éxito como pastor, no es más viajes nacionales e internacionales, no es más ofrendas entrando a la iglesia. No, esa no es mi gran meta. Dios lo sabe y Él conoce nuestros corazones, nuestras intenciones y motivaciones. Pero Él sabe que mi corazón, como el de David, es estar más cerca de su presencia, más íntimo. Nada de lo que podamos lograr satisface mi corazón si no es en su presencia. Por eso hemos proclamado como David también: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada. O sea, nada sin Él, pero con Él, todo se vuelve maravilloso y extraordinario. El monte representa comunión personal. Deja de depender del culto para tener comunión con Dios. Y aquí juntos tenemos comunión con Dios. La iglesia es un lugar de comunión con Dios entre nosotros. Pero si toda la comunión que tienes con Dios está delimitada a un culto de domingo, tu vida está muy lejos de Dios todavía. Es más, si tu comunión con Dios depende del culto, el culto te va a molestar.
Si tu comunión con Dios depende del pastor y de la iglesia, el pastor y los hermanos te van a incomodar. Pero tú necesitas una relación más profunda, más cercana y más personal con Dios. Tu vida, tu corazón con el de papá. Ahora, mis hijos hacen cosas juntos, comparten juntos. Pero si ellos no tuvieran una vida con su padre, su vida de hermanos sería un desastre. Lo que define la vida de los hermanos es la intimidad, el crecimiento y la formación que esos hermanos han tenido con él. Por eso esto dijo Juan, uno de los íntimos de Jesús: el que ama a Dios, ama a los hijos de Dios. No puedes amar la iglesia, no puedes hacer discípulos, no puedes estar inspirado para ayudar gente, para ser generoso con la iglesia, para ser generoso con hermanos que tienen necesidad, para extenderte más allá y llevar el evangelio, si no tienes relación con papá. Tu relación con papá define que tu relación será muy buena con los hermanos. Pero si no tienes intimidad con Dios, la iglesia es un conflicto. Si no tienes intimidad, no tienes una revelación personal, serás como Job, de oídas te había oído, escuchando de Dios a través de otros. Dios no quiere mensajeros, Dios quiere que tú lo oigas personalmente, que lo conozcas personalmente y luego lo compartamos aquí. ¿Qué es venir aquí juntos a compartir lo que juntos estamos aprendiendo y conociendo de Dios? Entonces la iglesia se vuelve más extraordinaria. La libertad de Dios aquí es extraordinaria. Y cuán bueno y delicioso será habitar los hermanos juntos en armonía. Será fácil ponernos de acuerdo, trabajar juntos y lograr los planes de Dios cuando juntos escuchamos a Dios. Me encanta cada vez que se acerca una persona: pastor, tú hablaste esa palabra, justo fue lo que Dios me venía hablando esta semana, justo fue lo que leí, el pasaje que leí esta semana en mis tiempos con Dios. Maravilloso. Se le hace más fácil entender lo que pastor predica cuando tú estás teniendo intimidad con Dios. Cuando vas cara a cara con Dios. Ir al monte es hablar con Dios cara a cara. Dile que está a tu lado: deja de andar buscando a Dios en Instagram, en Facebook, en YouTube, y empieza a buscar a Dios cara a cara. ¿Cómo es tu vida con Dios? Cara. No es en el face, es face to face con Dios. Deja de andar buscando el versículo vitamina del día que alguien puso y empieza a preguntarle: Dios, ¿qué me quieres hablar a mí hoy? Dobla tus rodillas y tómate el tiempo para prestar atención con Dios. Ahora, si alguien te inspira y alguien publica algo que te bendice, amén. Pero si no tienes intimidad con Dios, todo eso es en vano. Es pasajero. Hoy lo ay, tan lindo, y luego se te olvida. Pero lo que tú tienes en intimidad con Dios, según a los Corintios 3, el Espíritu escribe en tu corazón, no con tinta, sino con la sangre preciosa de Jesús, con el Espíritu Santo en corazones no de piedra, sino de carne. Y lo que Dios te habla en intimidad, nunca lo olvidas. Y lo que Dios te revela en intimidad, siempre lo aprendes y el Espíritu siempre te lo recuerda. Entonces tu intimidad es necesaria. Génesis 50 es no conformarnos con solo oír de Dios y escuchar predicaciones. Muchos cristianos hoy en día se han vuelto oidores insensibles, duros. Oyen y nunca cambian. Nunca toman decisiones y nunca salen de donde están. Se han endurecido. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando vuelvan su corazón a Dios, el velo les será quitado. Quita los velos y empiezas a ver la vida claramente. Dios quitó el velo de la ley para que pudiéramos ir a su presencia y Él quitara nuestros velos. Tú puedes acercarte a Dios porque el velo de la ley fue quitado. Pero cuando tú vienes a Dios, Él quita tus velos, lo que te impide ver claramente lo que Dios tiene para ti. Esta palabra la marcamos el año 2025. Luego José dijo a sus hermanos: ¿era José un hombre de intimidad con Dios? ¿Están aquí? Bueno, los que leen la Biblia, los que estudian la palabra. ¿Era José un hombre de intimidad con Dios? ¿Qué se dijo de José cuando llegó a la casa de Potifar, vendido como esclavo? Que Dios estaba con José y que todo lo que hacía José con sus manos, Dios lo prosperaba. Eso es lo que le pasa a la gente que tiene intimidad con Dios.
Todo el mundo nota, hasta los paganos notan que Dios, es más, los paganos son los que más notan que Dios está contigo, porque es algo extraño para ellos. Cuando se acercan a ti, sienten algo que no están acostumbrados a sentir y a experimentar. Es la santidad de Dios, es la gracia de Dios, es la gloria de Dios. Entre más perdido la gente está, más identifica a los hijos de Dios. No fueron otros cristianos que le dijeron, ay, ¿tú eres de Jesús? No, fueron pecadores que dijeron, tú eres de ellos. Ahora, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero ciertamente la gente que tiene intimidad con Dios es gente de convicción, es gente de seguridad. La gente que vive en la duda, en la vacilación, siempre le falta intimidad con Dios. Ciertamente Dios, la gente de intimidad sabe que las respuestas no vienen de un negocio, no vienen de una marca de empresa, no viene de mejorar el marketing, no viene de mejorar la imagen personal, viene de mejorar la identidad y la intimidad con Dios. Hoy en día los cristianos se esfuerzan mucho, y no estoy en contra del marketing, no estoy en contra de la publicidad, la iglesia misma lo hace. Pero el marketing de Dios no está en unas redes, está en el testimonio y la vida de sus hijos. Tú eres el mejor marketing de Dios. Tu vida, tu identidad, tu testimonio es la forma como Dios alcanza a otros. Hoy en día se habla de querer alcanzar a la gente a través de redes, pero sin el testimonio de la iglesia, sin la gente. La gente necesita nuestro testimonio. Pero ciertamente Dios los visitará con su favor. ¿Cómo es que subimos? ¿Cómo es que estamos ubicados en lugares altos? Con su favor. Mire la declaración. Y los hará subir. ¿Qué me hace llegar a lugares altos? El favor de Dios, la gracia de Dios. Solo la gracia me permite subir al monte del Señor. Él los hará subir. Dile que está a tu lado, Él nos va a hacer subir este año a niveles mayores a través de su Espíritu. Ahora mire esto. De esta tierra, de una vida vana, pasajera, materialista, a una tierra nueva. Esa tierra nueva es una vida abundante, es una vida eterna, es una vida de intimidad, es una vida que es ser uno con Jesucristo. En la tierra donde fluye leche y miel se llama Jesús. Con Jesús tu dinámica de vida será nueva y extraordinaria. Y se la juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y si quieres entenderlo, lee Hebreos capítulo número 11. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: ciertamente Dios vendrá en su ayuda. Wow. No es nosotros yendo a Dios, es Dios quien vino a nosotros. Ahora que Él vino y está, vamos, dígalo, Él está. Entonces ahora nos acercamos a Él. El hombre no se puede acercar a Dios porque no tiene acceso a Dios a menos que Dios se acerque al hombre. Y Él vino y se acercó a nosotros. Ahora nosotros podemos acercarnos a Dios por su gracia maravillosa. El favor nos eleva a lugares altos con Dios. Nos impulsa, nos inspira en su gracia. Su mano extendida para levantarnos de nuestras debilidades, de nuestras acusaciones, de nuestras limitaciones. Porque Dios da más gracia a los humildes. Dios levanta a los humildes. A que estudies en casa, Santiago 4:7. ¿A quién levanta Dios? Entonces, ¿quiénes son los que suben al monte? Los humildes. El arrogante dice: no necesito a la iglesia, yo leo la Biblia solo, yo oro en la casa. Pero te los miran, no tienen una vida personal, íntima, real con Dios. Es solo la apariencia para que nadie vea que realmente no tienen una vida con Dios. Pero Dios levanta a los humildes, da más gracia. ¿Quiénes son los humildes? Santiago lo dice: acérquense a Dios, pecadores, y limpien sus manos. Acérquense a Dios, pecadores, y purifiquen su corazón. O sea, solo acercándonos a Dios, nuestras manos se limpian y nuestro corazón se purifica. Acérquense a Dios los de doble ánimo. Solo la gente que se acerca a Dios deja de ser vacilante, insegura, de doble ánimo. La gente que se acerca a Dios se vuelve como Dios, firme, fuerte, segura, confiada. Dile que está a tu lado: tal vez te falta intimidad. Esa es tu respuesta.
Esa es tu respuesta para este año de conquista. Esa es tu respuesta para que tu vida experimente algo nuevo y una transformación extraordinaria.